Buenas, buenas, buenas. Estamos de vuelta en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Todo por el Juego, hablando sobre Gran Hermano, el reality de Argentina que nos tiene a todos contra la televisión, mirando el programa. Y hoy tenemos muchísimo, muchísimo para hablar con mi compañero y gran amigo Fede. Nachito, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Estoy, no sé, estoy contento por todo lo que pasó ayer. Y que nada, hay un montón para hablar, para debatir. Así que nada, yo ya no aguanto más, necesito hablar ya. Sí, a ver, vamos si querés directo a hablar de eh, la jugada de Tato. Que es un poco lo que quiso hacer Tato. eh, o sea, pensar un poco qué es lo que quiso hacer. eh, y quizá por qué no le salió. Eh, ¿qué te parece a vos? ¿Crees que estuvo bien bajar la luz, dejarla a Martina y después subir? Primero intentar subir a Cata. Cata estuvo nominada por una sanción. Y después nominar a Kiara. ¿Para vos estuvo bien o por lo menos no estuvo bien, sino que, a ver, ya teniendo el resultado, obviamente también él sabe que no estuvo bien, que no le salió bien, pero digo, ¿entendés un poco la jugada de Tato? ¿Vos hubieses hecho lo mismo? ¿Qué te parece? No, yo claramente no hubiese hecho eso exactamente. Es más, ni siquiera yo hubiese subido a Kata o a Kiara, ninguna de las dos, claramente. Porque, a ver, eh, era muy obvio que iba a bajar a luz. En ese caso, Martina no se puede enojar, porque si está luz en placa, siempre la va a salvar a ella, claramente. Más sabiendo que están muy complicadas en las placas. Entonces era un voto cantado eso. Y sí, a ver, si fuera pensado un poquito, yo creo que tendría que haber subido a Lourdes, a Lulú, como para que divida votos, porque prácticamente la dejó sola Martina. Y Martina fue avisada en su momento que la divirtieron. Mirá que si vos te juntás con él, la casa va a ir por vos. Dicho y hecho, pasó, la votaron, tuvo en placa. Y en la cena de los nominados, toda la mesa menos Eugenia apuntó contra Martina. Pero apuntaron contra ella no porque le tengan bronca, sino porque para que le salga mal la jugada a Tato, que dicho y hecho pasó. Todos los que están en la mesa, todos los fandom que suman de entre ellos, todos fueron contra Martina. Y lamentablemente le salió mal a Tato. Sí, a ver, vamos por partes. El salvar a Luz me parece que es lo más sensato, era algo, me parece obvio también para hacer, porque había mucha gente que decía, no, la tendría que haber dejado a Luz y bajar a alguien más para que Luz y Martina, incluso subir a Luchi también, y que entre las tres dividan votos. Yo me parece que eso no le iba a salir bien a Tato. Si la dejaba a Luz, Luz tenía mucha chance de irse. Martina prácticamente no iba a recibir votos, porque Martina odio de afuera no tiene. Eh, en este caso era el único objetivo por el que podían ir y todos votaron a Martina. Yo creo que si estaba Luz y estaba Martina, todos esos votos que tuvo Martina iban a ir a Luz y probablemente se iba a terminar yendo Luz y Martina iba a ser una de las primeras que iba a salir de la placa. Entonces, bajar a Luz me parece que es... Y más, a ver, hay que tener en cuenta que nosotros acá afuera tenemos mucha información y ellos ahí adentro tienen muy poca. La única información que tienen ellos es el orden en el que van saliendo de las placas negativas. Y Luz estuvo en 4 mano a manos, ellos no saben, pero un par estuvo muy cerca de irse. Entonces, yo entiendo que Tato al leer eso dice, bueno, a Luz la tengo que bajar, porque Luz las veces que estuvo en placa negativa corrió riesgo y tiene chance de irse. A Luz la bajo. A mí el problema es, a ver, Cata ya estaba nominada, él fulmina a Ulises, él en la semana había dicho que quería hacer una placa de fuertes, no sé si cuando lo subió Ulises dijo que quería hacer una placa con gente pesada. Eh, Eso un poco lo logró, me parece. Ulises es pesado, Cata es pesada, Eugenia es pesada, Selva es pesada, Kiara es pesada.
Gabriel y Martina no creo que sean pesadas. Martina, en el caso de como un representante del grupo de Tato, puede entrar en ese grupo de pesados. Entonces se armó una placa bastante pesada. Eso era un poco la idea de Tato. Ahora, a mí me parece que al subir Kata de manera tan... por la sanción y no al haberla subido él, si él hubiese subido a Kata y la placa cerraba así, sin Kiara, anoche se iba a Kata, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque vos pensá, y esto con la información que tenemos de afuera, en una placa de 3, Kiara sale tercera y sale con 28,9, cuanto el máximo que podían tener entre las 3, o sea, cada una podía tener 33,3, o sea, Kiara tuvo 5% menos, o sea, estaba muy igualado entre las 3. No sé, Kiara tenía 28,9, Kata debía tener 31,5 y Martina 34, 33 y pico, una cosa así, o sea, eran porcentajes muy igualados. Entonces, él al subir a Kiara termina dividiendo esos votos con Kata. Ahí me parece que está el error, más que en bajar a Luz, sino en quién subió. Kiara me parece que no era la persona que tenía que subir. Tenía que subir a alguien de perfil mucho más bajo, no sé, Tevi o alguien. Selva y Eugenia ya estaban, pero Selva y Eugenia eran números fijos como para poder entrar en esa placa. Tendría que haber subido, me parece que alguien así, que sabía que no recibe votos, que sabe que sale entre las primeras de la placa. Lulú también podría ser, Lourdes también podría ser. Iba a recibir votos, no iba a recibir la cantidad de Kiara, me parece, pero iba a recibir. Pero quizá metiéndolo a Juan Pablo sí no iba a recibir votos. Iba a ser de los primeros en salir. Entonces, ya esa placa que se divide entre 3, entre Kiara, entre Kate y entre Martina, pasa a dividirse entre 2, entre Kate y Martina. Eso es lo que no pudo y no supo leer Tato. Que Kiara venía sumando votos y venía teniendo... estando entre mano a mano, entre los últimos 3. El tema me parece que algo también para tener en cuenta, que ellos no saben la imagen de Kata afuera. Todavía no estuvo en ninguna placa, estuvo en una positiva y salió entre los primeros, entonces eso te da a entender que bueno, por ahí algo de gente tiene, pero no saben la imagen de Kata en el afuera. No hubo una placa negativa antes en las que Kata estuvo entre el final, entonces quizá él pensaba que Kata no iba a recibir demasiados votos, entonces él pensó quizá que iba a estar entre Ulises, entre Kiara y quizá Martina. Le terminó saliendo mal. Yo lo que digo, entiendo el bajar a Luz. La única manera o lo único que se me ocurre de que puede haber subido a Kiara es por eso, es por no saber o no tener información de cómo estaba vista Kata afuera, o qué tantos votos iba a recibir Kata afuera. Me parece que va por ese lado. Y mismo también lo que le jugó en contra fue que Kata lleva a estar en placa directamente por hablar de más. Y al pasarle eso, cuando le dijeron, bueno, tenés que subir a otra persona más porque Kata lleva a estar en placa, para mí eso fue lo que lo mató, el pensar, decir, uy, ¿a quién subo? Como que, bueno, era Kata, listo, pero sí. Y claramente ahí te das cuenta que no tenía una opción Tato, sin saber, obviamente, porque nunca te imaginás. La chance, pero no te imaginás. No tenía una segunda opción. Y también, sí, en parte dijo, bueno, lo subo a Kiara, yo calculo que dijo, Martina no va a estar en el foco. Claramente se equivocó. Pero es como te dije antes, ya le recabió porque todos los que estaban nominados apuntaron contra ella. Pero es como decir, vos, Martina no tiene odio, o sea, no tiene hate. Es una buena mina. La casa no le gustaba el quilombo, no estaba metida en nada. Lo bueno, mismo también igual ella un poco, porque, a ver, uno cuando está en placa tiene que demostrarle a la afuera, yo entiendo igual que estando acá es fácil, pero yo te hablo
estando acá, tipo, analizar. Uno cuando está en placa tiene que demostrarle a la gente, yo me quiero quedar por esto. Ella es una persona que demuestra que es muy sensible, no es de defenderse mucho cuando la atacan. Y eso también te juega en contra. Porque si vos no demostrás que te querés quedar, que vos decís sí, o sea, una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Si no lo demostrás y no te plantás, no te va a servir de nada por más que digas yo me quiero quedar. Ese es el tema. También en parte de eso le jugó en contra para mí el no demostrarlo. Eh, pero sí, o sea, claramente la jugada de Tato le salió muy mal. Sí, igualmente yo creo que por más de que muestres lo que muestres, hay siempre desde cuando ya se sabe la placa, se ve la jugada del líder, ya desde el viernes es como que hay una tendencia y por más que hagas algo o no hagas nada, no sé qué tanto puede impactar en el afuera el comportamiento de la persona que esté en placa desde el viernes hasta el domingo, sino que me parece que todo se va armando y es más algo de semana a semana. Por eso eh, yo creo que le salió mal. Le salió mal a Tato, ayer estaba, se lo veía dolido y a todos los demás que se quedaron, a Kiara, a Kata, eh, cómo se lo refregaban en la cara o se lo hacían saber. Que además creo que eso no sé qué tanto puede llegar a impactar positivamente en el afuera. Eso de que cuando le sale mal una jugada, en este caso a Tato, gritarle o ir a decirle todo lo que le dijeron entre Cata, Kiara, Lourdes y demás. Eh, yo no sé qué tan bien les puede hacer a su imagen afuera eso. Eso en el contrario me parece que lo hace un poco más grande a Tato. Siempre vimos que esa figura de víctima a la que van a empatota a insultarlo, a gritarle, no rinde, no te suman el afuera. Evidentemente, Kata, Kiara, no sé si Kata, pero por lo menos Kiara, que viene estando así desde hace bastante. Lourdes lo mismo, y todavía siguen en la casa, dicen, bueno, esto evidentemente garpa y esto funciona, entonces profundizo más en eso. Eh, pero bueno, tienen que, me parece que leer un poco más allá de estoy adentro de la casa, sino, bueno, en qué posición estoy saliendo, la persona que juega de la misma manera que yo, cómo está vista, entonces eh, no les va a terminar sirviendo esos gritos en patota hacia Tato cuando recién se iba Martina. Eh, Y eso pasa un montón, que uno siempre se agranda cuando hace algo y ves que le sale bien o que no piensa que por ahí afuera está como que le gusta y eso te potencia, es la realidad. Uno sin tener información de nada o quizás la mínima que te den, siempre la vas a potenciar estando ahí adentro. Porque es de lo único que te puedes agarrar para un poco entender también. Es la realidad. Estando ahí adentro creo que la mínima información que te den o la vas a duplicar y la vas a potenciar siempre. sí. Entonces, me parece que si bien a Tato le salió muy mal la jugada que quiso hacer, yo creo que esto va a impactar más en él adentro de la casa, emocionalmente a él, qué tanta culpa y qué tanto control de daños también puede hacer esta semana, ¿no? Porque esta semana va a ser, me parece que intensa. Yo quiero ver también cómo queda parada Luchi, por lo menos ahí adentro. Dice, si no la salvó a Martina, si yo estoy en una placa, quedo Luz y yo, no me va a salvar a mí. Y por ahí soy otra Martina. Entonces me parece que Tato esta semana se tiene que enfocar bastante
en eso y hacer en un control de daños de la casa, de lo que terminó sucediendo. Eh, pero, pero yo creo que eso va a impactar más en él emocionalmente y la culpa que tenga que lo que puede impactar afuera. A mí me parece que Tato afuera tiene mucha gente que lo banque. Era difícil contra Martina sola contra un montón de gente. Y más siendo Martina y no siendo Tato. Si era Tato el único que estaba en placa, Tato no se iba. Eh, pero al ser Martina, que no tiene una base de gente que la banque demasiado, o por lo menos no tiene la base que tiene Tato, se terminó yendo, me parece. Entonces, eh, y de vuelta, esta después, increpada en patota de ellas tres, no creo que las haga más fuertes afuera a Cata, a Kiara, a Lourdes. Como venimos hablando un poco, ¿no? Tanto Cata como Kiara, como Lourdes, mismo Luz también. eh, yo creo que tarde o temprano se van a terminar yendo. Muy difícil que den vuelta toda la gente que no los quiere afuera. Entonces lo veo complicado que lo cambien y de esa manera me parece que no es de increpar en patota a Tato cuando le salió mal la jugada. No les no las va a ayudar en el afuera. Sí, aparte, a ver, volviendo un poco al tema de entre Tato, Luz y ahora que está Luchi con ellos. eh, Tato, en cuanto a Luz, emocionalmente, o está teniendo una amistad ahí adentro, es una contención para no estar solo cuando estás mal, cuando estás bien, como para pasar el tiempo. Pero yo creo que Tato sabe realmente que Luz es una carga que no te queda otra que si está en plaque vos sos líder. La vas a tener que salvar sí o sí, porque no podés armar una jugada o una buena placa con ella. Porque si vos decís que ella es fuerte, la podría dejar y decir, che, bueno, te dejo, sin decir nada, pero te dejo, subo, no sé, a alguien más y armamos una placa fuerte, porque vos tenés aguante. No lo puede hacer, porque sabe que si la dejan placa, Luz se va. Eh, yo creo que en parte por eso la salva, porque no puede hacer nada, es una carga y no la va a dejar nunca en placa. Siempre que esté ella, y Luchi lo debe saber, o sea, sabe que si terminan placa las dos, va a elegir a Luz. Es obvio. Pero bueno, yo creo que en algún momento, creo que Tato va a tener que, quizás en el último tiempo que quede del programa, yo creo que en algún momento, como porque el que gana es uno, va a tener que jugársela y si la tiene que limpiar, nah, no va a quedar otra que dejarla. Dudo que lo haga igual, pero como te digo, Sí, igual para a ver, mí él sabe que no creo que sea necesario limpiarla sabiendo que él, o entendiendo que él tiene más banca que ella. En las placas sí, negativas él sale primero y ella termina quedando entre las últimas. Entonces, me parece que entiende que para ganar no hay necesidad de limpiarla. Llegando a una final le gana. Ahora, no, sí, perdón, dale. no, sí, obvio. Pero bueno, yo te digo que también en el sentido que por ahí, de acá hasta que termine el programa, por ahí Luz hace un cambio y tiene aguante. Como que Hate, que tiene bajo un poco y revive. Hablando en ese sentido. Sí, pero yo creo que también tanto Kiara como Ulises y un montón de los que están del otro lado entienden que Luz es a la persona que tienen que sacar ahora. eh, Sí, obvio. y de esa manera yo no sé cómo puede reaccionar Tato o de la manera que va a reaccionar Tato. Yo creo que es un chabón pensante, inteligente, obviamente que le va a doler como le dolió a Luciana, que se vaya Luciana. Entonces le va a doler, pero va a querer reinventarse y va a necesitar reinventarse para poder seguir eh, y seguir jugando. Ahora, esto que vos decías de, obviamente que Luchi sabe que si queda en una placa, ella y Luz, y Tato es el líder, la va a salvar a Luz. Eh, ¿Vos decís que ahora Tato hace eso? ¿Vuelve a salvar la Luz?
a riesgos de dejar, o sea, que le pase exactamente lo mismo? Creo que sí. Va a ser. Sí, para mí lo va a Para ser. mí lo va a hacer, pero no va a subir a alguien que sume tantos votos. A menos que no haya nadie Bueno, claro, en la placa. Tiene que claro, a pensar eso voy. más en eso. A ver, a eso voy. Que, o sea, entre Lucci y Luz, deja Lucci, pero va a subir a alguien que no la perjudica a Lucci. A eso voy. Claro. Placa la va a dejar seguro, El pero no tema va a es cometer el ahora, mismo error otra vez. claro, el tema es ahora a Lucci. Le conviene pegarse a Tato, que sabe que ganó varios liderazgos y que al ganar liderazgos no la va a salvar a ella como primera opción. O te conviene ir y acercarte más a una persona que si gana el liderazgo sabes que te va a salvar a vos. ¿Entendés? O sea, vos preferís ser el tercero o el segundo de alguien o el primero de alguien. Y Eso pero me pasa que parece. hoy en día, bueno, en este momento, Lucci, si se quiere cambiar de bando, no la van a aceptar. No, no sé si cambiar de Van bando, a- pero digo, tener a alguien como número uno, porque está bien. Tato, la número uno de Tato es Luz, el número uno de Luz es Tato. La número uno de Luchi, ¿quién es? Tato. no. Luz. Y mira, quizás si no hubiera perdido la relación que tenía con Kiara, por ahí era Kiara. Bueno, pero no estaría en esto con Tato y con Luz. No, pero te llevarías bien. A eso voy. Pero no puede ser El tu de número pegarse uno mucho. si jugás en contra. Eh, Me No, parece no, no. que Luchi, si bien ahora y por el momento le sirve estar jugando con Tato y estar jugando con Luz, me parece que tiene que estar en búsqueda de su aliado número uno. Me parece que no solo hay Para mí, muchos. Debbie puede ser una gran opción de Es Debbie. que eso te iba a decir. Hay mucha gente que en el medio de esta guerra, Ulises, Tato, Kiara, Luz, Martina, Luchi, Lourdes y demás, están pasando. Debbie está pasando. Eugenia, si bien salta y participa y está, no está nunca en el foco. Lo mismo Selva. Pasan semana a semana y siguen quedándose adentro de la casa. Y esas son personas que dentro de un mes, ¿sabes lo difícil que es sacar? ¿Sabes lo difícil que es sacar a Debbie dentro de un mes? Ahora también, obviamente es difícil, ya medio que se plantó y está de otra manera, me parece, dentro de la casa Debbie. Esos jugadores también son peligrosos. Debbie es alguien que me parece que por lo menos entiende, o por lo menos está entendiendo el momento ahora, que este no es su momento, él no tiene que actuar, no tiene que hacer demasiado. Eh, Él estando ahora donde eh, No, está comodísimo ahora. está Debbie ahora cómodo, está comodísimo. está cómodo. No lo nominan, no queda nominado, no ganas la prueba de líder, que eso también te pone un poco en el foco. Entonces, de esa manera vos seguís. Y además tiene muy buena relación con Eugenia, que es fuerte afuera. Él Claro. lo sabe. Y Eugenia entró, bueno, cuando entró en su momento, Debbie ya se estaba haciendo fuerte. Entonces, ya cuando empezó a llevarse bien con él, eso le fue sumando a la casa y para mí es una dupla que va a ser muy difícil de sacar más adelante. Sí, o sea, Muy difícil. proyectando de acá al final, Eugenia y Debbie tranquilamente pueden llegar a una final si no pasa nada raro. Por esto que decimos, porque hay conflictos y porque al haber conflictos hay gente que no banca a Cata, hay gente que no banca a Kiara, hay gente que no banca a Ulises y mismo hay gente que no banca a Tato, no banca a Luz, no banca a Luchi. Y de esa manera vos generás el odio o que la gente no te quiera afuera. Si vos entendés que este no es tu momento, que hay otra gente peleando y vos salís del foco, eso no te genera gente que te odie, porque la gente está más ocupada mirando los conflictos y lo que termina pasando y odiando más a esas personas que a Debbie, que a Eugenia, que a Selva. Entonces, eso me parece que
también está bueno y es valorable el entender un poco los momentos y decir, bueno, yo ahora tengo que, de a poquito, me voy acercando a Eugenia, voy teniendo buena relación con Eugenia, voy intentando establecer una forma de alianza o grupo con Eugenia, que yo sé que es fuerte afuera, pero de a poco, sin pisar el acelerador, y eso quizá a largo plazo le puede servir muchísimo, muchísimo a Debbie y a Eugenia. Es algo que me parece que les puede servir a los dos. Yo siendo Lucci, arrancaría por Debbie. Porque Eugenia es vivísima y se da cuenta al toque que claramente está buscando otro aliado que te conviene más. Yo Sí, iría más obvio, por Debbie. obvio. Arrancaría por Debbie y después de ahí me voy metiendo a poquito. Pero bueno, eso es algo también que lo vamos a ver, me parece, en estas. De acá al final, ¿no? Eh, cómo y cuándo Debbie y Eugenia pisan el acelerador y empiezan a tomar un poco más de decisiones y empiezan a tomar un poco el poder de la casa. Hoy en día me parece que el poder. Hay dos grupos que se lo quieren tomar y es semana a semana según quién sea líder. Eh, y me parece que de a poco Debbie y Eugenia y un poco en las sombras también como que se van estableciendo en una posición importante en el afuera y lo va a hacer también adentro de la casa en un tiempo. Pero, pero hoy en día al estar esta guerra entre el bando de Ulises y el bando de Tato es... No tienen que esperar. tienen que Todavía tienen que esperar, esperar. tienen que esperar. Por eso. Yo creo que el liderazgo de esta semana... Es al azar igual, porque es, sí, o es por la moto, así que claro. es. El que tenga suerte gana. Sí, es importante igual. Sí, Yo recontra. creo que hay que ver, yo entiendo que va a ser placa negativa, espero y ojalá sea placa negativa. Eh, yo creo que si es del grupo de Ulises, lo que van a intentar hacer es oír solamente que quede alguien del tridente en placa, una sola persona del tridente, el tridente, ¿no? O sea, el grupo de Tato, o que quede Tato, que no creo que lo hagan, sería una estupidez que lo suban solo a Tato. Tienen, me parece, que ir por Luz. Si quieren sacar a alguien, la única o la que más chances tiene de irse, me parece que es Luz si queda en placa. Y ellos mismos con la información de los mano a mano que tienen, deberían saberlo y entenderlo que la persona que tienen que subir en placa si quieren que se vaya alguien del grupo de Tato es Luz. Eh, entonces, a mí me parece que van a intentar eso, van a intentar que el líder fulmine a Luz. Después de los que queden en placa, si queda alguien más del tridente en placa, los salvarán. Y subirán a alguien que divida votos o que no sea demasiado. Yo creo que tendrían que ir por ese lado y entre ellos intentar nominarse lo más posible. O sea, intentar replicar lo que pasó esta semana. Me parece que de Digo, esa sí, manera les sí. puede llegar a salir bien y puede llegar a irse Luz. Sí. Luz es la que más necesita ser líder esta semana. Más allá de que Tato o Por Luchi. lejos. Pero, pero Luz es la que más necesita ser líder. Ella líder, sin duda. Después lo demás, bueno, creo que da igual. Porque saben que son fuertes, ya tienen. Bueno, tipo, ya tienen varios mano a mano. Saben de qué se trata. Eh, Así que bueno, por ahí sí corren riesgo en el sentido de que ponerle que no hay ninguna líder del otro grupo de Ulises. Sí, o sea, va a estar Cata por ahí en placa, Kiara, Ulises de nuevo, y te meten por ahí a Celo, así, gente picante que, o decir, puta madre, otra vez. Sí, Ahí sí, por ahí es un quilombo bárbaro que sí, bueno, ¿quién se va? Ahí van a estar como diciendo, ¿quién carajo se va? Eh, pero sí, hoy en día Luz sin duda es la que tiene que rezar para que adivine cuál es la llave de la moto y salir. sí. Y más viendo lo que pasó esta semana y lo que viene pasando, que vienen siendo mano a mano muy peleados, muy peleados. Yo creo que la próxima semana va a estar en lo mismo, o sea, va a estar entre dos y va a ser una votación
peleada. O sea, va a estar el foco en dos participantes. Quizá haya algún tercero que esté ahí que sume 10, 12, 13%, pero lo demás va a estar entre dos. Me parece que va a ser así hasta que se vaya alguien, alguno o algunos importantes. Y quizá eso empiece a cambiar, pero eh, yo creo que si vuelven a estar en placa, Kata va a estar complicada, Kiara va a estar complicada, Luz va a estar complicada. eh, y no va a salir de ahí. Ulises puede sumar cierta cantidad de votos. Quizás si ni Kata ni Kiara están en placa y está Ulises. Bueno, Ulises puede llegar a entrar en ese mano a mano, me parece. O mismo Lourdes. eh, pero cualquiera de esos que esté con Luz, que seguramente quede en la placa de esa manera, a menos de vuelta que Tato sea líder o que Luz sea líder. De esa manera, yo creo que el mano a mano va a estar ahí, no va a cambiar demasiado de esta semana a la anterior. Quizás Sandra, si queda en placa, puede llegar a recibir cierta cantidad de votos, pero me parece que el foco está en otro lado. Y más esta semana se va a profundizar mucho. Todo esto que veníamos viendo anoche de los gritos y la incriminación y demás, todo eso se va a profundizar, me parece, esta semana. Hay que ver esa semana igual qué pasa. Los que estaban por él con Sandra, viste que estaba muy pegada, todo. Hay que ver qué pasa. Esta semana va a ser clave para ver todos qué van a hacer. Todo lo que, o sea, digo los que no están metidos entre Ulises y Tato, esos dos grupos. A mí va a ser clave ver eso. Sí. Pero bueno. Yo creo igualmente que Tato puede quedar nominado. Eh, No quedó terminado y te diría que no sé si va a salir primero de placa en una negativa. O sea, no se va a ir ni en pedo, pero yo creo que esto sumó unos varios votos negativos. sí, sí, puede ser. Eh, Ahí le explota la Igualmente cabeza, ahí dice, no, pero en ese caso, si está él y está Luz, ponele en placa, ponele que ninguno de su grupo esté en placa y quede él y quede Luz en placa. Si saca 5%, 10%, le sirve, porque esos son 5% o 10% que no votaron a Luz y lo votaron a él. Entonces, no sé qué tan mal es la lectura de afuera. Sí, de sacar nada de porcentaje y salir primero a salir cuarto o quinto, depende de una placa, lo que sea. Bueno, es un cambio, pero em, no sé, va a estar interesante eh, esta semana un poco como el comportamiento de Tato y el comportamiento del otro grupo, del grupo de enfrente, de Cata, de Kiara, de Ulises, de Lourdes. Eh, va a ser interesante y ni hablar el líder. Quien sea líder va a definir mucho, obviamente a menos que sea Eugenia, Selva, Debbie. Eh, Sería ¿quién te interesante gustaría que también. sea el líder? Y yo creo que me gustaría ver a alguno de esos tres como líder. Sí, a mí me encantaría ser Eugenia. Para ver Eugenia para qué líder. lado apuntan, ¿no? O sea, al tener Más que una nada por guerra, eso, para. claro, o sea, al tener una guerra tan marcada entre los dos grupos, vos al estar en el medio, es como que tenés que tomar partido para algún lado. Entonces, quizá ver eso, ver a Debbie tomando partido, sería interesante. No le haría bien a su juego, me parece. Lo mismo para Eugenia. No sé qué tan bien le haría su juego, pero sería interesante verlo. Sí, además es un poco expones el juego de Eugenio para ver, bueno, a ver, para ver con quién le conviene más estar un poco más pegado, si con el Claro, grupo de Tato o con el grupo de Ulises. Entonces ya subiendo a uno de esos dos grupos es clave ver eso. Porque encima armás un quilombo, ni hablar. después armás un quilombo Sí, sí, ni tremendo. hablar. Bueno, vos dijiste Eugenia, yo me quedo con Debbie para ser líder. Eh,
Y bueno, yo creo que va a ser una semana más que interesante eh, para ver y de vuelta. Hoy la prueba de líder va a definir mucho con la moto. Y ni hablar de lo que pase el miércoles y el jueves. Yo Sí. creo Es que más, si no te digo otras... Lulú, ¿Cómo? porque va a jugar, que no te digo Lulú, tipo de que sea líder, porque va a jugar en caliente. O sea, para mí, Lourdes, de la calentura que tiene, que se fue Martina, capaz de poner a Tato en placa. Sabiendo que no se va a ir, pero bueno, porque está enojada. A mí no, por eso no te la nombro. Me hubiera encantado decirte Lulú, pero no. Eso voy con Eugenia. Bien. Creo que otra vez lo que deberían hacer debería ser una placa negativa. Eso no, creo que no tenemos la información, pero debería ser una placa negativa por cómo viene la casa. Y al Sí, sin ser duda. una semana de placa negativa, creo que va a ser tan intensa como la que pasó este domingo y va a ser muy muy interesante para ver. Sin duda. Bueno, ¿te quedó algo, Fede, para comentar, para hablar? Ah, Nada. Bueno, acuérdense si les gusta el contenido y de lo que venimos hablando, por favor suscríbanse, denle like al video que nos ayuda muchísimo. Y siempre los leemos en los comentarios que ustedes van poniendo los leemos y ahí quizás nos retroalimentamos un poco y hablamos de eso en los próximos episodios. Así que bueno, y no se hasta la olviden que vamos a próxima. estar muy pronto en TikTok. Sí, Así sí. es, muy pronto vamos a tener clips en TikTok. Hasta la próxima.